Karina, lo que dejó la pedrada, ¿no? Aquí en nuestra zona. Vos sabés que ayer dialogaba con un chapista de aquí de la región, relacionado con lo que fue la destrucción, por ejemplo, en las lunetas, los parabrisas de los autos, y me decían que más o menos, ellos hablando con 5 o 6 chapistas de la región, alrededor de 1000 vehículos fueron alcanzados por los datos que ellos estaban manejando, obviamente a través de las empresas de seguro, ¿no? Para el cambio de los cristales, para el cambio de los autos. Pero ahora nos detenemos con el tema de los alquileres, por eso hablábamos un poco de esta nueva ley de alquileres. ¿Qué pasó? Porque hemos tenido consultas también relacionadas con el tema de viviendas que fueron alcanzadas por la pedrada, el caso de Roldán, de Ibarlucea, alguna parte allí de Funes, para las personas que están alquilando, es decir, para los inquilinos. Con esta ley, la nueva, la 27.551, ¿quién debe ser el responsable para el recambio, por ejemplo, de membranas, de chapas, de cristales, de tanques de agua, que fueron realmente perforados, ¿no? por esta pedrada? Para eso nosotros hemos consultado y lo convocamos de forma virtual al procurador, al doctor José Luis Alonso, que siempre gentilmente el doctor Alonso nos ayuda un poco a entender, ¿no? Estas problemáticas que aparecen de pronto y después se debate dentro del ámbito de la justicia. Alonso, bienvenido, un gusto y bueno, un poco hacíamos la introducción. ¿Quiénes son responsables? Los inquilinos, los propietarios, las inmobiliarias, para hacerle frente y arreglo a estos eventos climáticos. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Hola Mario, buenas tardes. La ley ha modificado, la ley nueva, la 27551, ha modificado el articulado del código que se hacía referencia a esto, ha ampliado en esta temática y claro, queda con la nueva ley, queda el locador queda obligado a conservar la vivienda de acuerdo al uso convenido. Es decir, el locador tiene que conservar la cosa locada en el estado que tiene que servir para uso y goce del inquilino. Es decir, Uh-huh. todo lo que no dependa de la voluntad del inquilino, del locatario, en este caso, Sí. y por los daños emergentes frente a esa actividad, el locador tiene que responder. Para eso la misma ley ha fijado algunos mecanismos en defensa de la prontitud de la reparación del daño emergente. Es decir, antes Claro. el código delimitaba y determinaba algunos daños. Ahora lo ha hecho el código en un sentido amplio. Todo aquel evento que no dependa de la voluntad del inquilino. Es decir, en este caso, bueno, estamos hablando de la pedrada. Puede ser una Uh-huh. inundación, puede ser, etcétera. Hay una multiplicidad de causas en las cuales el inquilino se puede ver impedido de usar la propiedad plenamente. Puede ser o en forma total o en forma parcial. Pero el locador siempre debe responder frente a estos hechos. Bien. Doctor, a mí me gusta siempre ir a territorio con ejemplos, ¿no? Para doña Bien, Rosa, que nos sigue, digo, de pronto por el léxico, por el vocablo, de pronto para que lo pueda entender en lo vulgar. Una suposición, tengo una filtración en un techo. Yo, bien. como inquilino, me hago cargo de comprar membrana, de llamar a los albañiles, de hacer el arreglo. ¿Puedo tener alguna concesión, digo, con la inmobiliaria o con el propietario para decir, bueno, che, el próximo alquiler, lo que yo he gastado me lo va a bajar en lo que es el arancel del alquiler? Sí, la ley lo tiene previsto, pero con mecanismos. Es decir, hay que ser cuidadosos con este tema. Sí, sí. Supongamos, vamos a hablar en forma práctica. Listo. Eh, si hay una reparación que es de urgencia, necesaria de urgencia, supongamos la piedra perforó un techo Tanque de de una agua. galería de vidrio, sí, algo de urgencia. Entonces, Claro. ¿qué debe hacer el inquilino? Notificar fehacientemente. Fehacientemente significa o por carta documento, para que en el término de 24 horas, no más de eso, el locador proceda a esa reparación. Vamos al hecho de que
el locador a lo mejor está ausente de su domicilio fijado, o no se entera, o no responde. ¿Qué puede hacer el inquilino? El inquilino puede proceder a hacer la reparación, obviamente tomando todos los recaudos administrativos, con tener los comprobantes de pago, etcétera, y luego eso va a ser deducido de los alquileres. También se interviene, obviamente, un administrador o una inmobiliaria. Obviamente la intimación va a ser fijada a quien es el responsable del cobro de los alquileres y que esté facultado para proceder en tal sentido. Eso frente a una reparación de suma urgencia. Hay otro tipo de reparaciones que no requieren tanta urgencia. Entonces se lo intima al locador en el domicilio que obligatoriamente tiene que tener fijado en el contrato y se le da un plazo no inferior a 10 días. Es decir, se le dan 10 días, acá se amplía el plazo. Si transcurridos esos 10 días a contar, 10 días corridos son, a contar desde la recepción de la intimación, puede proceder el inquilino a efectuar la reparación, abonar el costo y luego deducirlo de los alquileres. Bien. Doctor, en ningún momento la inmobiliaria o el propietario me pueden intimar a mí para que yo arregle tal vez esa membrana, ese techo, esa chapa, ese tanque. Bueno, hay situaciones en que los contratos tienen cláusulas que entran dentro de normas que constituyen cláusulas naturales del contrato, en que las partes pueden voluntariamente, en esas normas que no sean de orden público, apartarse de las mismas. ¿De acuerdo? Normalmente, en todos los contratos hay una referencia a estas normas. La ley fija las pautas, la modificación de la ley nueva ha modificado el Código Civil, ha modificado articulados del Código, esto está incorporado al articulado del Código. Normalmente los contratos prevén la contratación de un seguro frente a alguna eventualidad que no dependa de la voluntad ni del locador ni del inquilino. Normalmente lo tiene. Todo eso va en base a lo que se haya pactado contractualmente. Perfecto, doctor. Bueno, me parece que ha quedado clarificado. Si queda algo más para agregar, para apuntar, que nuestros telespectadores deban saber en estos casos, doctor. Claro, queda algo más. La ley también modificó el código en otro sentido. Aquí estamos hablando de reparaciones en las cuales no turban el uso del inmueble como para el destino que fue. Supongamos que haya una frustración de uso y goce permanente, entonces sí, ahí el inquilino está facultado a la rescisión del contrato de locación. Es decir, ahí queda facultado, se le abren las puertas para rescindir ese contrato de locación. Me acoplo con esto, ejemplo, ¿no? Sí. Para doña Rosa, una pared Sí. Con electricidad, con electricidad. Sí, bueno, supongamos, eso ya es una alternativa de suma gravedad, sabemos cuál es el riesgo que se corre frente a eso, ahí tendría que ser una reparación urgente, ahí estamos catalogando algo de un término de urgencia, es decir, volvemos al caso, al primitivo, es decir, la intimación por 24 horas, contratar personal idóneo, supongamos que no se puede reparar, entonces sí, se faculta al inquilino la rescisión de ese contrato. La propiedad no es viable para poder ser usada. O el derrumbe, o el peligro de derrumbe de alguna de las habitaciones. Es decir, son situaciones en que ya ni siquiera con la voluntad del inquilino y contratar personal idóneo se va a poder solucionar fácilmente. Doctor, agradecerle como siempre y tenemos que estar atentos a la letra chica, ¿no? Leer por allí los contratos, ¿no? Siempre el contrato debe ser leído y releído. No nos olvidemos que el espíritu del contrato obliga a las partes como la ley misma. Bien. Doctor, por último, esta ley sigue teniendo su falencia, es decir, no colma las expectativas de las dos partes, ¿no? No, e incluso ya está sometida a estudios dentro de
de comisiones en las cámaras, en los legisladores, han expresado ambas las partes interesadas, tanto las uniones de inquilino como las cámaras inmobiliarias, las cámaras de propiedad horizontal, en el sentido de que urge una modificación a ciertas pautas que ha fijado esta ley, que son defectuosas para el mercado y perjudica tanto al locador como al locatario. Doctor Alonso, agradecerle como siempre, muy amable. No, estoy a disposición. Bien, el doctor Alonso, procurador, contándonos un poco sobre esta ley de alquileres, ¿no? Y las inquietudes que tienen que ver con quién se hace cargo de las rupturas después de estos eventos climatológicos, ¿no? El caso del fenómeno meteorológico que tuvimos el 27 de febrero, techos, tanques, chapa, membrana, bueno, en fin, todas las rupturas que se dieron en aquellas casas que están siendo alquiladas, ¿no? Dice el doctor, ahí automáticamente debe ser el propietario, la inmobiliaria, los que tienen que salir al cruce. Pero debajo de la letra chica también puede existir alguna cláusula, algún ítem de concordancia entre ambas partes para poder hacerse cargo. Pero lo que establece la ley es, como decía, ¿no? En 10 días estos arreglos corresponden entonces por parte de los propietarios. En la ley 27.551, y tenemos muchos casos, Juan, muchísimos casos planteados en nuestra región. Totalmente, bueno, y siempre es importante porque hay muchas dudas por parte de los inquilinos de cómo, si se quiere intervenir o cómo tratar de buscar la manera de tener un poco más en claro qué es lo que dice la letra chica de esta nueva ley de alquileres. Que en definitiva, bueno, también estamos ahí dando vueltas con lo que puede llegar a ser un nuevo tratamiento para reformarla, porque el otro tema de los alquileres es el aumento desmedido también, ¿no?, que ha tenido en estos últimos meses. Exactamente, Juan, no satisface a las partes. Al propietario, realmente un alquiler de 20.000, 25.000 pesos con una inversión de 10, 15 millones de pesos, hoy no es negocio, entonces optan por venderla, no hay oferta, faltan para poder alquilar, y por otro lado, un alquiler de 25.000 pesos con un sueldo de 70, 80.000 pesos es caro, es carísimo, entonces no satisface a ambas partes, que tiene que ver pura y exclusivamente para mí, Juan, con la inflación. Totalmente. Es decir, los sueldos exprimidos no alcanzan a poder satisfacer lo que son las demandas en alquileres, ¿no? el costo en la demanda de alquileres. Sin ningún tipo de dudas. Marito, volvemos en un ratito. Gracias, Juan. Muy bien, Mario Córdoba, con lo que es entonces esta inquietud que había también por parte de muchos inquilinos. Bueno, decíamos, ¿no?, si se rompió algo producto de la pedrada que hubo días atrás. Bueno, cómo interceder, cómo buscar, si se quiere, una solución. Se tiene que hacer cargo el inquilino, se hace cargo la inmobiliaria, se hace cargo quién es el propietario de la finca. Bueno, algunas de las dudas que por supuesto se planteaba al doctor Alonso, que les respondía.